Hermanos, hasta aquí hemos visto cómo ha sido el ataque contra David, cómo comenzó realmente en el corazón de Saúl. Primero fue una mirada carnal, es decir, una mirada torcida hacia David. Y luego esa mirada se transformó en una conducta dominada por un espíritu maligno, es decir, un demonio. Esto simplemente expresó lo que había dentro de él. El pecado interno tomó control y lo llevó a ciertas acciones. Lo que comienza, mis queridos hermanos, en los pensamientos, termina manifestándose en hechos. Es decir, cuando no hay arrepentimiento genuino, y debe ser a tiempo, cuando no hay sumisión realmente a nuestro Dios, a su palabra, cuando no dejamos que su Santo Espíritu sea quien dirija nuestra vida, entonces el pecado siempre avanza y la conciencia se cauteriza. When there are no genuine repentance and no true submission to God, sin will always move forward. Ahora el conflicto entra en una nueva fase. Es decir, ya no se trata solamente de esos celos internos que estaba sintiendo Saúl, ni de esos desvaríos internos que él tenía. Ahora vemos una hostilidad de frente, abierta, directa y violenta. Y con esto en mente es que entremos en el tercer punto o en el tercer peligro de estos peligros que hemos estado estudiando. Hermanos, ataques directos y repetidos contra el Hijo de Dios, contra el ungido de Dios. Y por aquí vemos la violencia abierta contra el propósito o los propósitos de Dios. Vemos, como nos dice la palabra en Samuel, dice que arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió. ¿Cuántas veces dice la palabra? 2 veces. Ahora el texto nos lleva un paso más adelante, porque vemos cómo la hostilidad interior, hermanos, siempre se convierte en violencia abierta, tarde o temprano. Cuando el pecado no es lo que llamamos en términos religiosos mortificado, siempre escala. Ahora, algunos se preguntará: pastor, ¿qué quiere decir eso? Mortificar el pecado, ¿no? Simplemente significa ser morido, significa debilitar, significa sofocarlo, significa, mis queridos hermanos, negarle el alimento o el pensamiento, es decir, cortarle el oxígeno. Esa es la idea. No es suprimirlo con fuerza humana, por supuesto. Estamos pensando en hacerlo con el poder de Dios, como único se puede hacer. Es decir, es la obra del Espíritu Santo, es por medio de la fe en Jesucristo, es por medio de la obediencia diaria, es también por la vigilancia del corazón y es por arrepentimientos continuos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el pecado no es mortificado? Bueno, es cuando no lo confrontamos, es cuando no lo confesamos, es cuando realmente no lo resistimos, es cuando no lo vigilamos, cuando lo justificas o lo minimizas, cuando lo dejas quieto pensando que realmente ningún daño va a hacer. En ese estado, mis queridos hermanos, quiero que sepan que el pecado no se queda igual. Nunca es estático. Siempre está buscando crecer, avanzar, dominar. Sépalo bien, lo que comienza en la mente termina buscando expresiones de alguna manera, exteriores o en acción. Hace años un hermano de la iglesia le contó a su pastor algo que no es de olvidar. Le digo: pastor,
yo no dejé de orar de un día para otro. Yo solo empecé a pensar que lo podía dejar para mañana. Pero ese mañana se convirtió o duró casi un año. Este hermano no cayó en un pecado escandaloso. Este hermano no abandonó la fe. Este hermano no se volvió un enemigo de la iglesia. Simplemente dejó que pequeñas distracciones fueran ocupando el lugar de su comunión con Dios a través de Cristo. Cuando él quiso reaccionar, su corazón estaba frío y su conciencia estaba adormecida. Y dijo una frase que yo creo que encaja muy bien con esto que estamos hablando. Él dijo: pastor, las lanzas no me mataron, pero me pusieron a dormir espiritualmente. Hermanos, ya vimos que mientras David tocaba el arpa para adorar a Dios y también servir al rey, Saúl sostenía la lanza en la mano como un instrumento del enemigo. Sí, vemos allí dos manos, dos propósitos, dos esferas distintas o reinos opuestos. Worship versus destruction. Saúl no actuó por accidente, que quiero que sepan, el texto revela un principio espiritual profundo, ¿no? Esto estaba ya en el pensamiento de él. O sea, del pensamiento nace el deseo. Y del deseo se forma la intención. Y de la intención brota la acción. Ese es el orden. So what rules the mind will eventually direct life. Y por eso la Escritura nos llama a nosotros a guardar el corazón, a cuidarlo. ¿Qué es lo que estamos pensando realmente? Nadie peca así de repente. Es decir, el pecado siempre ha sido ensayado primero en la mente. Allí empieza todo. Y Saúl, claro, Saúl representa a aquellas personas que no son regeneradas, que no tienen el Espíritu Santo, que no han nacido de nuevo, a los que no son creyentes. Mientras que David, en cambio, está representando al creyente, al nacido de nuevo, al que tiene el Espíritu de Dios. Y este conflicto no es nada nuevo, esto es representativo, este conflicto entre Saúl y David es representativo, hermano, de esa lucha espiritual entre las tinieblas y la luz, constantemente, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Hay una advertencia que quiero que consideren, es decir, tengan en cuenta que aunque Dios es soberano, y todos creemos que Dios es soberano, ¿verdad? Amén. Y que nuestra salvación es segura, creemos que no se pierde el que la tiene de verdad. Pero eso, hermanos, eso no elimina nuestra responsabilidad. La Escritura nos llama a nosotros a vestirnos con toda armadura espiritual, la armadura de Dios. Y la falta de vigilancia, sí, no nos quita a nosotros la salvación, pero sí nos lleva a una vida cristiana débil, improductiva y llena de tropiezos. Dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se saben el versículo, verdad? Bueno, muchos creyentes se confunden con esta palabra, no entienden qué es lo que esto quiere decir. To devour does not always mean destruction through tragedy. Miren lo que está diciendo aquí. El apóstol Pedro usa esta imagen, ¿no?, del león rugiente, pero es porque es una estrategia para que entendamos nosotros cómo funciona. En el mundo salvaje, un león rugiente, aunque los leones viejos tienden a hacerlo más, ya que no tienen tanta fuerza, pero realmente el león rugiente no es simplemente un animal feroz. Ruge
porque el rugir le sirve para atemorizar, para desorientar a la presa. Y Pedro está diciendo, el peligro no siempre está en un ataque directo. A veces devora adormeciendo a los creyentes en su vida espiritual, distrayéndolos, llevándoles a que justifiquen su propia apatía espiritual y haciéndoles creer una cosa que le gusta a Satanás que crean los cristianos, que todo está bien, que no hay que hacer nada. Pero dice, sed sobrios. Y esto no es solamente evitar excesos, como muchos piensan, sino también es pensar con claridad espiritual y discernimiento espiritual. Es decir, con una mente anclada en la palabra misma de Dios, no dominada por emociones ni que fluctúa, es decir, por impulsos, pero dice que hay que velar, ¿no? Y esto implica una vigilancia activa, una vigilancia no ansiosa, sino activa. Es confiando en el Señor. La actitud del soldado que sabe realmente que hay un enemigo, entiende esta realidad, pero que a la misma vez sabe que tiene el respaldo de su comandante, de su ejército, así como se sintieron los soldados americanos cuando entraron allí a Venezuela para sacar a Maduro. Sabían que tenían un respaldo, había tecnología, había todo el armamento necesario. En una ocasión, un hombre caminaba por el campo en el que de pronto apareció uno de esos toros bien bravos, ¿no? Pero el dueño, al verlo, le grita y le dice, no te preocupes, que nunca ha matado a nadie. El hombre respondió, sí, no habrá matado a nadie, pero tampoco quiero ser el primero. Así es el pecado, hermano. Quizás nunca te ha destruido, quizás nunca te ha tumbado completamente, pero si juegas con él, si te confías, si bajas la guardia, un día te va a sorprender. Cuando el creyente deja de orar, cuando el creyente deja de congregarse, cuando el creyente deja de amar a la iglesia, cuando el creyente deja de dar su diezmo, cuando el creyente deja de servir a Dios, ya ha sido mordido por ese enemigo. David no jugó con la lanza. ¿Qué hizo David? 2 veces. La esquivó, ¿no? O se la evadió. Hermanos, las lanzas siguen volando hoy en día. ¿Ustedes no lo creen? Allí hay lanzas contra los hijos de Dios hoy día. Lanzas para reducir o eliminar la oración de tu vida. Lanzas de ocupación constante para que descuide la palabra de Dios. Lanzas de orgullo cuando no recibimos reconocimiento. Lanzas que minimizan la importancia del domingo, el día del Señor. Lanzas que justifican la falta de amor a los hermanos. Lanzas que enfrían el corazón hacia la misión del por qué estamos aquí y hacia lo que es mayordomía. Lanzas que nos hacen mirar a los pecados ajenos y no a los propios nuestros. So spiritual apathy never begins with big sins, but with small compromises. El enemigo trabaja persistente, hermano, pero hasta cauterizar la conciencia, porque él sabe que si le cauteriza a usted la conciencia, ya usted no va a ver las cosas como las veía antes. Es decir, aquello que dolía, aquello que le daba vergüenza, aquello que quizás no haría, ya lo ves normal.
Consideremos el ejemplo de David. Ya vemos aquí que David fue atacado 2 veces. 2 veces le tiró la lanza, ¿no? Y él la evadió 2 veces. Pero no porque era cobarde. Esto no quiere decir, cualquiera puede decir, qué cobarde, no se fajó, no le fue de frente. No fue porque fue cobarde. Él sabía su posición y estaba mirando al rey de Israel. Él fue prudente, fue sobrio y vigilante. Es decir, él no respondió a agresión con agresión, que es lo que normalmente queremos hacer en la carne, reaccionamos así. The anointed does not fight in the flesh. So, no confrontó a Saúl, no lo humilló, no se vengó tampoco, solamente huyó. Y aquí hay un principio vital, hermanos: huir no siempre es cobardía, muchas veces es la sabiduría espiritual. Hay que saber huir. Los hijos de Dios deben de aprender a esquivar las lanzas y no jugar con ellas. Los que andan en el Espíritu manifiestan el fruto del Espíritu, y dentro de ese fruto del Espíritu está el templanza, que es dominio propio. Dominio propio. Es decir, usted no se deja llevar por las emociones. Si hay un control, el Espíritu Santo tiene control de usted, el fruto está obrando, hay dominio propio, hay paciencia, por ejemplo, fe, hay amor. So spiritual maturity is not reacting faster, but responding wisely. David nunca bajó la guardia. El hecho de que huyó no significaba que era cobarde, más bien estaba alerta a los ataques del enemigo, mientras que él adoraba a Dios y sabía que uno puede estar adorando a Dios, haciendo lo correcto delante de Dios y a la vez siendo atacado por el enemigo, como vemos en este caso. Él está tocando su arpa para bendecir al rey, y el rey lo que está pensando es en clavarlo contra la pared con la lanza. En cuarto lugar, hermanos, vemos la presencia de Dios, cómo produce a veces temor en los enemigos de los hijos de Dios. Y por aquí vemos ese contraste, ¿no?, final entre quién tiene a Dios y quién no. Y miren cómo dice la palabra del Señor. Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual, miren la estrategia de Saúl ahora. Pensó que era una estrategia sabia. Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Así que, hermanos, aquí no hay términos medios, ¿no? O estás o no estás con Dios, o Dios está o no está contigo. Either God is with you or he is not. Saúl sabía que Dios no estaba con él. ¿Y saben cómo lo sabía? ¿Saben dónde estaba la evidencia para él? Delante de él, al mirar a David. Al mirar a David se daba cuenta que Dios estaba con David y no con él. Saúl tenía el trono, tenía la posición, pero David tenía la autoridad espiritual, porque tenía la presencia de Dios. So spiritual authority does not come from position, but from God's presence. Este tipo de temor, hermanos, espiritual, no es algo nuevo. Incluso en estos tiempos, hoy mismo, la gente en el mundo incluso pueden darse cuenta cuando alguien que es creyente realmente tiene la presencia de Dios y camina con Dios. Entonces miren la estrategia del hombre carnal. Saúl decide alejar a David del palacio, y aparentemente parecía una cosa buena ponerlo de jefe de 1000 soldados, ¿no? Pero su intención no era honrar a David, sino exponerlo a la muerte. Es decir, le dio un cargo militar esperando que en alguna de esas batallas muriera David.
y quizás les dio las más difíciles batallas. Pero cuando Dios está con alguien, mi querido amigo, cuando Dios está con alguien, ninguna estrategia humana puede destruirlo. Amén. God's presence frustrates every ungodly plan. Always. Cuanto más, mis queridos hermanos, intentaba Saúl destruir a David, más Dios lo exaltaba. La presencia constante del Señor lo protegía, lo prosperaba, lo bendecía, lo hacía crecer en favor delante del pueblo. ¿Y saben qué? Esto le daba aún más temor todavía a Saúl. Hay una advertencia aquí, amigos, queridos hermanos. Aquí vemos la importancia, algo que es importante para todos los creyentes, pero especialmente para los siervos de Dios. Y es que no todo ascenso es bendición. No todo cargo realmente viene con la aprobación de Dios. Algunos títulos pueden más bien alejarnos de nuestra misión. Se cuenta que un pastor contó un día de un hermano que le dijo: pastor, ore por mí, porque me ofrecieron este puesto alto en la empresa. Qué bueno. Pero el pastor le preguntó: ven acá, hermano, ¿y por qué usted quiere ese puesto? El hermano respondió: pastor, porque fíjese, eso significa que ahora todo el mundo me va a ver como alguien importante. ¿Qué les parece a ustedes? Buena respuesta, ¿eh? El pastor le dijo, pero con amor, ¿no? A veces hay que aguantarse, ¿no? Y con amor. Dijo: hijo, si tú necesitas un cargo, un puesto, un título, para sentirte importante, quiere decir que todavía tú no estás listo para el puesto. ¿Qué les parece? ¿Se lo digo bien o no se lo digo bien? David, en cambio, no necesitó un título para sentirse alguien usado por Dios. Su identidad estaba en Dios mismo. Él no buscó reconocimiento, lo que buscaba era obedecer a Dios, servir a Dios, hacer la voluntad de Dios. David fue hecho, como vimos aquí, jefe de 1000, pero el título no lo corrompió. Es decir, no se envaneció con eso. No perdió el enfoque, porque vemos a David que siguió siendo fiel a Dios. So those who seek titles usually do not yet understand their calling. El verdadero ministerio, hermanos, nace de hacer una cosa. Cualquier ministerio, y todo creyente tiene un ministerio, y eso es hacer la voluntad de Dios. Y si usted sabe que usted está en la voluntad de Dios, usted está haciendo su ministerio. Esa es la realidad. No es ocupar posiciones, sino hacer la voluntad de Dios. Le pueden ofrecer a usted una posición muy importante en la iglesia, pero si usted sabe que esa no es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que usted haga otra cosa, haga lo que es la voluntad de Dios. El corazón verdadero, hermanos, del siervo es el que busca la voluntad de Dios. El texto dice que salía y entraba delante del pueblo. David era un líder, mis queridos hermanos, un líder presente, un líder que estaba allí con el pueblo, o sea, era un servidor. Él compartía su vida con la gente del pueblo, conocía las luchas de las gentes del pueblo y caminaba entre ellos. So he was not a platform minister, but a shepherd-hearted servant. David era el mismo en público y en privado. David era el mismo en el palacio y en el campo de batalla. No lo vemos quejarse. En ningún momento encontramos a David con quejas, diciendo: esto es muy difícil, usted me ha dado el cargo más complicado, me pone en batallas donde tengo que pelear con
3,000 hombres y yo solo tengo 1,000. Nunca lo escuchamos decir nada de eso. No se quejó de las condiciones difíciles, sirvió con fidelidad. Así que, hermanos, la presencia de Dios en la vida del creyente produce dos efectos muy importantes, como hemos visto. A veces produce temor en aquellos que son nuestros enemigos, pero también produce humildad en el verdadero creyente. Humildad porque sabemos que todo lo que hacemos es Dios a través de nosotros. Él es el que se lleva la gloria y la honra porque es su poder, es su obra en nosotros. El verdadero ungido no necesita defenderse. ¿Por qué? Porque Dios lo defiende. El verdadero hijo de Dios no necesita exaltarse. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo exalta. El verdadero hijo de Dios no necesita vengarse de nadie, porque Dios es el que hace justicia en su tiempo. Sí, hermano, yo sé, habrá peligros, van a venir en el 26, y si estamos aquí en el 27, y cada año que estemos aquí, cada día y cada semana, vamos a tener peligros, ataques, lanzas y estrategias del enemigo, sépalo. Pero también sepa que la presencia de Dios, mis queridos hermanos, es lo que nos garantiza a nosotros la victoria. Y estamos con Dios y Dios con nosotros. Nothing happens by chance when God is with you. El creyente que camina con Dios sabe que aún los planes malvados del enemigo, Dios mismo los usa para su gloria y para nuestro bien. Permítanme concluir, amados hermanos. Del ungido, mis queridos hermanos, David, vemos aquí ahora un enfoque hacia el ungido Cristo, el eterno ungido de Dios. David apunta a Cristo. Quiero que sepan esto y vean y miren a Cristo cuando aprendemos de David. David apunta a Cristo. Él es realmente la sombra. Cristo es la esencia. David fue ungido por Dios y también fue perseguido injustamente. Cristo fue o es el ungido eterno y fue rechazado por los suyos. Saúl odió a David porque la presencia de Dios estaba en él. De la misma manera, hermanos, el mundo odió a Cristo porque Dios estaba con él de manera perfecta y plena. David fue atacado con lanza, Cristo fue atacado con clavos. David evadió la muerte por un tiempo, Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Sí, David escapó la lanza, Cristo abrazó la cruz. Hermanos, David fue acusado, sabemos, sin causa, pero Cristo también fue condenado siendo inocente. David sufrió por ser fiel. Cristo murió para salvar a los infieles. David fue perseguido por el rey. Cristo fue entregado por los líderes religiosos. Hermanos, en ambos casos vemos el mismo patrón. Es decir, el corazón carnal siempre se levanta en contra de los hijos de Dios. Pero aquí es donde está la gran diferencia y gloriosa, y es que David fue protegido por la presencia de Dios. Cristo fue abandonado en la cruz para que nosotros no seamos abandonados. David escuchó que Jehová estaba con él. En cambio, Cristo tuvo que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Christ was alone in the cross, so that we would never be forsaken. En la cruz, Cristo tomó el lugar del pecador, cargó nuestros pecados, el juicio que nos correspondía, y selló para siempre la victoria. Por lo tanto, decimos también que la cruz parecía derrota,
pero fue una victoria divina. The cross looked like a defeat, but it was a divine victory. Nuestra seguridad no está en solo evadir esos ataques, como ya dijimos que era importante, sino también en estar enfocados en Cristo por medio de la fe. Christ in us is the hope of glory. Hermanos, sepa que el enemigo sí anda al derredor, como dice la palabra, pero no tiene acceso ilimitado. Está en movimiento, pero también en restricción. El diablo ronda, pero no gobierna, mis queridos hermanos. Busca devorar, pero no puede tocar a quien está firme en Cristo. Es un enemigo real, pero no soberano. Por tanto, mis amados hermanos, en esta mañana, no viva con temor alguno. Viva confiando en el Rey de Reyes, Señor de Señores, quien reina para siempre. Mire a Cristo, siga a Cristo, sirva a Cristo y como Cristo. Y recuerde esto siempre: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también recuerde que sin Cristo no tenemos nada.